bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Le doy la más cordial bienvenida a los que nos acompañan por primera vez y los invito a que se suscriban al canal. Y a ustedes que ya son miembros del canal, que ya llevan mucho tiempo tomando estas clases, que se han tomado muy en serio este curso bíblico, les envío un fuerte abrazo a través de la distancia y espero que estén aprendiendo muchísimo. Hoy es nuestra clase número 40. Qué alegría, me alegra muchísimo ya haber llegado a la clase 40. 40 lecciones acerca de la palabra de Dios. Es nuestra lección número 40 que se titula La Eucaristía y la Misa. De eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de qué se pierde el católico cuando no va a misa, de qué se pierde el protestante cuando no va a misa, de qué se pierde el ateo que no cree cuando no va a misa. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué es la Eucaristía, en qué parte de la Biblia encontramos la misa, en qué parte de la Biblia encontramos la Eucaristía. Pues de eso vamos a estar hablando hoy. Hoy ese será nuestro tema del por qué el católico va a la misa y qué es la Eucaristía. Es un tema muy importante, como todos, de aprender, de conocer. Recuerden que debemos aprender y conocer para amar y vivir nuestra fe. Para poder amar nuestra fe y vivirla, debemos de aprender qué es y conocerla. En este curso bíblico es lo que hemos venido haciendo, conociendo nuestra fe católica para que la amemos, para que la defendamos. Vamos a valorar lo que nos han venido enseñando los apóstoles, los padres de la iglesia, los discípulos, que se han esforzado tanto por hacernos llegar la palabra de Dios, la enseñanza. Hay que cuidarla, hay que defenderla y hay que predicar la palabra de Dios porque es mandato de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra lección pasada hablábamos de la confesión y del bautismo también. Así es de que les recuerdo, si se han perdido alguna clase, los invito a que se vayan a la sección de listas de reproducción y elijan la curso bíblico popular y tomen la clase que no hayan tomado. Es muy importante que tomen todas las lecciones. Y bueno, antes de dar comienzo a nuestra clase del día de hoy, los invito a que hagamos una oración. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Santísimo para que nos guíe en esta enseñanza, para que nos abra la mente y el entendimiento en esta lección, en este aprendizaje de la palabra de Dios, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos ilumine. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra lección. Espero que traigan su mochila, traigan su corazón dispuesto a aprender, tengan con ustedes la Biblia, la palabra de Dios, porque vamos a estar corroborando todo lo que digamos en las Sagradas Escrituras, libreta y lápiz para que vayan haciendo sus anotaciones si lo creen necesario. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta. Vamos a ver qué dicen los protestantes acerca de la Eucaristía y la misa. Vamos a ver si el católico está cumpliendo con la palabra de Dios y si el protestante también. Voy a comenzar dándoles algunos argumentos, algunas opiniones
que tienen los protestantes acerca de la Eucaristía y de la misa, para que usted católico se forme, se instruya, sepa el porqué de la misa, sepa el porqué de la Eucaristía y sepa defender su fe y también sepa vivirla y amarla como nuestro Señor Jesucristo nos manda. Recuerden que esto es doctrina de Cristo, no doctrina de seres humanos, así es que debemos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la voluntad de Petronilo, de cualquier persona, no. Es conforme a la voluntad de Dios que debemos vivir nuestra fe, no a mi manera, no a mi gusto, no como a mí se me plazca, sino conforme a la voluntad de Dios. Los protestantes suelen decir, Jesucristo no está presente realmente en la Eucaristía. No ha querido darnos a comer realmente su carne para que lo comiéramos. En el capítulo de San Juan debe entenderse en sentido figurado y simbólico. La cita que nuestro Señor Jesucristo nos da en San Juan capítulo 6 versículo 67, ellos dicen que esa debe de comprenderse en un sentido figurado y simbólico, como si la doctrina de nuestro Señor Jesucristo fuera a base de símbolos y nada se tuviera que vivir y nada fuera verdadero y vivo. También suelen decir, la cena o misa de la comunidad es solo un recuerdo, nada más de la última cena. Dicen que eso es un recuerdo de la última cena y listo. También dicen, no consta en la Biblia que los cristianos celebraban la misa. Ese es otro argumento que dan los protestantes. También suelen decir, el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto para la redención de todos. Por eso no hay motivo para repetir el sacrificio de Cristo en la misa. Esos son los argumentos de los protestantes. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver si realmente la palabra de Dios dice como ellos lo interpretan o como ellos lo cuentan o como ellos lo predican o como ellos lo quieren vivir. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. A ver, vamos todos a tomar nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios. Vamos a aprender acerca de la Biblia. Recuerden, estos son cursos bíblicos, temas bíblicos. Quiere decir que son enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que tenga las Sagradas Escrituras con usted siempre y en todo momento. Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 6. Vamos a ver ahí donde dicen ellos que es un símbolo. Vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo desde el capítulo 48. Vamos a leer desde el capítulo 48. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 48. San Juan 6, 48. Dice así, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que Él es un pan vivo bajado del cielo. Y los protestantes dicen que eso debe comprenderse en un sentido figurado y simbólico nada más. Que Jesús es un símbolo, que eso que dice allí no es que realmente se tenga que comer a Jesucristo, que es simplemente un símbolo que Él dijo. A ver, vamos a seguir leyendo qué dice. Capítulo 6, versículo 52. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo
que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús es claro, ahí no dices, miren, tranquilos, judíos, que se están espantando, es un mero símbolo, no me tienen que comer a mí. No se confunda. La palabra del Señor es clara, dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Es una verdad, es una verdad. Usted, si está cumpliendo el papel que cumplieron aquí los judíos, protestando y no creyendo en la palabra de Dios, tenga cuidado. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, lo vuelve a repetir, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Jesucristo dice que Él va a hacer pan y que debemos comerlo, que Él va a estar allí presente en ese pan y que se debe de comer. Así es que, queridos hermanos, vamos a seguir hasta el versículo 63. Dice, así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Esto era lo que Jesús enseñaba en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Ahorita hay muchos, tanto protestantes como ateos. Ese lenguaje es muy duro. ¿Quién quiere escuchar que Jesús se va a hacer presente en el pan y que tenemos que comerlo y que hay que beber su sangre para tener vida eterna y que Él va a estar en nosotros? Un lenguaje duro de entender para muchos hasta hoy en la actualidad, así como lo hubo allí en la sinagoga, así como lo hubo mientras Jesús predicaba, aún sigue vivo estas palabras presentes, pero estos personas que se escandalizaron también siguen presentes hoy en la actualidad. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso. Hasta hoy fecha todavía se critica este discurso del Señor y no lo creen. Y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? A muchos les desconcierta lo que Jesús ha dicho aún y les pregunta aún todavía. Si tú eres un protestante o un ateo quien me estás escuchando, estas palabras te las hace el Señor hoy a ti. ¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre venir al lugar donde estaba antes? ¿Qué será entonces cuando vean venir al Hijo del Hombre al lugar donde estaba antes? ¿Qué será? ¿Qué será? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Así es, hay algunos entre nosotros hoy en día que todavía no creen, inclusive hay católicos que se dicen católicos, que se dicen creyentes de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en la fe católica y no creen que Jesucristo esté presente en la Eucaristía. Así es, queridos hermanos, tristemente, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son claras y duras, pero para muchos difíciles de creer y de entender. Jesús promete la Eucaristía con palabras muy claras y fuertes, tanto que los judíos que le escucharon lo entendieron muy bien y le dieron por loco, alejándose de él. A los apóstoles que se escandalizaron,
Jesús no se corrige como hizo otras veces que hablaba simbólicamente. Más bien está dispuesto a que le abandonen ellos también, luego que habían entendido que era la verdad. A ver, estas palabras son claras de nuestro Señor Jesucristo. Él no dice, no, tranquilos, es un símbolo, o sea, no lo tomen como que que al estar comiendo yo voy a estar presente en el pan y ustedes van a estar comiendo mi cuerpo. No, Él fue claro y lo repite varias veces, aunque te sea difícil de entender, te sea difícil de creer, es así. Si retrocedemos un poquito ahí mismo en el Evangelio de San Juan, y nos vamos al capítulo 6, pero al versículo 46. Vamos a leerlo un poquito más atrás del versículo 46. Dice, pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido a Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Así es, queridos hermanos, el que cree tiene vida eterna. Debemos de creer para que podamos tener vida eterna. Es muy importante creer en la palabra de Dios para que podamos tener vida eterna. Es muy importante creer este mensaje de salvación. Y ahorita en la actualidad es también muy difícil para muchas personas creer este mensaje. Ahora vamos a leer el Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, versículo del 26 en adelante. Mateo 26, 26. Aquí vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras otro ejemplo bíblico muy importante para poder entender estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y llevarlas a la práctica. Dice la palabra de Dios. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, toman y beban, esta es mi sangre con la copa. Es muy importante que creamos en la palabra de Dios, es muy importante que escudriñemos las Sagradas Escrituras y veamos la importancia que tiene el llevar a la práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que hace la Iglesia en la celebración de la Santa Misa, en la celebración de la Santa Eucaristía. Si nos quedamos ahí mismo en el Evangelio de San Mateo y nos vamos al capítulo 7, al versículo 21, vamos a ver que la palabra de Dios dice, es muy importante, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. No solamente el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Si nuestro Señor Jesucristo dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, debe de ser así, debe de creerlo. Coman y beban, tiene que comerlo, tiene que beberlo. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, aunque le sea difícil de creer. Mire, inclusive ha habido muchos milagros eucarísticos, donde se ha hecho presente la hostia como cuerpo. Y para los científicos les es muy difícil de creer y simplemente no dan respuesta, pero a eso se llaman milagros eucarísticos y es difícil de creer para muchas personas. De hecho, inclusive hay personas que ni siquiera creen en estos milagros, que son verdaderos y que la ciencia no les da respuesta porque no tiene cómo explicar esas circunstancias, más aún es muy importante que
creamos y que llevemos a la práctica los mandatos del Señor, porque el Señor claramente lo dice. No basta con que me digan, Señor, Señor. Hay que cumplir con la voluntad de Dios. Aquella persona que no va a la misa a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo no está haciendo caso a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, queridos hermanos, vamos a leer el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas. Vamos a ir al capítulo 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, el versículo 26. Allí vamos a encontrar también muy presente los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 22, versículo del 19. Vamos a leerlo desde el 19. Vamos a leerlo mejor desde el versículo 19. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Así es que dijo, hagan esto en memoria mía. Por eso los católicos lo hacen, porque es un mandato de Dios, porque hay que hacerlo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Él está presente en la Eucaristía. Él lo dijo con sus propias palabras y aunque le sea muy difícil de creer, es la verdad y así es. En Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 11, del versículo del 23 al 26, las palabras de Jesús en la última cena son explícitas y no se pueden entender en sentido figurado. Los apóstoles lo entendieron muy bien, entendieron que debían hacer desde ese momento lo que Jesús había dicho. Hagan esto en memoria mía. Desde ese entonces los apóstoles lo hacen, por eso la iglesia ha hecho la celebración, el banquete eucarístico desde los primeros siglos hasta hoy en día. De eso se pierde el católico cuando no va a comulgar, se pierde de la vida eterna, se pierde de ese pan vivo celestial que ha bajado del cielo. Eso es lo que sucede en la Eucaristía. Desciende nuestro Señor Jesucristo para estarse presente, hacerse presente en la hostia consagrada. Aunque le sea difícil de creerlo, así es. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 29 y Primera de Corintios 10, versículo 16, Pablo atestigua que las comunidades celebraban la cena del Señor y les hace acuerdo que lo que celebraban no era algo simbólico, sino el mismo cuerpo y sangre de Cristo. No puedo hablar más claramente con todos estos ejemplos. Vamos a leer una de esas citas bíblicas. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 11. Allí en Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a leer qué nos dice San Pablo. Es muy importante escudriñar las Sagradas Escrituras para que no lo vengan a confundir, para que no le quiera el diablo venir a engañar y colocarle cosas en su mente que no son, para que usted se pierda de esta bendición, para que usted se pierda de la vida eterna, para que usted no crea en la Eucaristía. Miren, ahorita en la actualidad ya muchas personas quieren hacer hasta la comunión espiritual, ya así muy protestante, yo te recibo. El Señor dice claramente, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Esa es una estrategia del diablo para que ya nadie vaya y comulgue, para que las personas pierdan la fe. Pero es muy importante vivir la fe conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, no conforme a la voluntad
del presidente, no conforme a la voluntad del vecino, no conforme a la voluntad del protestante, no conforme a la voluntad de los ateos, no conforme a la voluntad de la nueva era, que ya traen nuevas mentalidades, ya quieren vivir la fe a su gusto y a su manera. La fe se vive conforme a la voluntad de Dios. Es muy importante que nos quede completamente claro a todos. La fe no se vive conforme al gusto de nadie, sino a la voluntad de Dios. Dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 29. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Aquí claramente está diciendo San Pablo cómo debe de hacer la persona antes de ir a comulgar. Se debe de hacer, está recitado que lo hacían las primeras comunidades. Allí está, se tenía que comer y beber el cuerpo, pero se tenía que hacer dignamente, por eso está la confesión, para que usted se arrepienta de los pecados, cambie de conducta y pueda comulgar. De lo contrario, usted está comulgando indignamente. Está en Hechos de los Apóstoles, encontramos allí que San Pablo nos está diciendo cómo debemos de hacerlo para hacerlo de la manera correcta, porque ya se hacía desde Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a retroceder al capítulo 10, al versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Pregunta San Pablo. Es una pregunta, léala. No es una afirmación, sino una pregunta. Aquí está. Aquí comienza. Que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Pregunta San Pablo, les hace una pregunta. La copa de bendición que bendecimos, que es lo que hace el sacerdote. Les dice San Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Les hace una pregunta, ¿no es? ¿No es la copa que bendecimos comunión con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Qué más claro les podemos hablar? Si aquí dice San Pablo, todavía les hace una pregunta, ¿no es? ¿No es? A ver, usted dígame, la copa que bendecimos, bueno, que bendice el Padre, porque dice bendecimos se refiere a los apóstoles. Y el pan que partimos, en lo que hace el sacerdote. La sangre, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Eso es lo que se hace en la misa. La comunión en la sangre y la comunión en el cuerpo de Cristo. Eso es y se debe de hacer. Así siendo muchos formados un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Así es, debemos todos de participar del mismo pan, pero tristemente ahora en la actualidad ya cada quien interpreta las escrituras a su manera y a su gusto y a su conveniencia, porque también muchas de estas enseñanzas cristianas, la gente ya las quiere vivir a su gusto y a su conveniencia, a lo que más les convenga, porque miren, como para poder ir a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, debes de estar con tu conciencia tranquila, debes de estar confesado, debes vivir en santidad, para no tener que vivir en santidad, para no tener que ir a confesar, para no tener que estar llevando una vida santa, pues fácil, mejor no creo en eso para no tener lo que hacer y así ya me evito de todo eso. Eso es el porqué de los protestantes no queriendo llevar a cabo este mandato de nuestro Señor Jesucristo y también de los ateos que no creen y también de la nueva era que ya quieren vivir a su gusto y a su manera para ya poder hacer las cosas a como mejor les convenga.
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, San Lucas hace un breve cuadro de la vida de los primeros cristianos. Una de las características es la fracción del pan. Con este nombre llamaban a la Eucaristía o misa, porque allí partían como nosotros el pan de Cristo, repitiendo el gesto de Jesús y comiendo todos de él. La fracción del pan es la misa o la Eucaristía. Si usted dice voy a la misa, voy a la Eucaristía, voy a la fracción del pan, es lo mismo. Es lo que se hacía desde las primeras comunidades, desde los inicios de la iglesia y lo que se sigue haciendo hasta hoy día. Y aunque haya muchos que estén en contra de la iglesia católica y quieran acabar con todo esto y muchos sean trabajadores del diablo y quieran acabar con esto, sépanlo bien. La palabra de Dios dice que ni los poderes del infierno la podrán vencer. Así es que saben que gastan su tiempo. En conclusión, la Biblia es muy clara sobre el valor y la verdad de la Eucaristía. No se puede entender cómo los protestantes pueden negar las palabras que manifiestan abiertamente la voluntad del Señor. Seguramente les impide ver la verdad una mentalidad material y de poca fe en la palabra milagrosa de Jesús, que puede hacer de un pan su mismo cuerpo. Así es, queridos hermanos, espero que con todas estas citas bíblicas les haya quedado claro lo que es la fracción del pan, lo que es la misa, lo que es la Eucaristía, y puedan ustedes abrir su corazón a la verdad, a la verdadera fe, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Al menos no se diga cristiano si no cree en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y si no vive conforme a la voluntad de Jesús. No diga que es cristiano cuando no está llevando a la práctica los mandatos del Señor. No lo haga, simplemente mejor diga que es ateo y que no cree en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero no diga que es cristiano cuando está predicando un evangelio diferente del que se está predicando aquí. Porque ustedes, los protestantes, predican evangelios diferentes. Dicen, no es un símbolo, no es verdad ni la Eucaristía, ni la confesión, ni el bautizo de los niños, ni el celibato se encuentra en la Biblia, ni llevan una lista larga. Ustedes están predicando un evangelio diferente del que se nos predicó aquí. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es clara. ¿Y sabe qué dice también en la palabra de nuestro Señor Jesucristo en la carta a los Gálatas? Que si viene alguien, así mismo sea uno de los apóstoles, un ángel bajado del cielo a predicar un evangelio diferente del que se nos ha predicado, anatema sea y fuera con él. Así es que todos los protestantes que vienen a predicar un evangelio diferente, fuera de aquí. Y al que no cree, al que es ateo y que no cree, es muy importante que se esfuerce por salvar su alma. Ábrale el corazón a la palabra de Dios, déjese guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras que dijo Jesús son verdaderas, aunque le cueste creerlas, es así, es la verdad. No se cierre sus ojos, su corazón, su mente a la verdad de Dios. Mire, usted no sabe si se va a morir mañana, usted no sabe cuándo el Señor lo va a llamar a su presencia. Todavía tiene una oportunidad más para que usted abra su corazón a la palabra de Dios, abra su mente al entendimiento y a la verdad. Y bueno, sin más me despido. Esto ha sido todo por hoy. Me ha dado muchísimo gusto compartir este tema con ustedes. Espero que hayan podido despejar sus dudas. Escúchenlo con calma en su casa, escúchenlo las veces que crean necesario. Si yo fui muy recio, pónganle pausa y tomen las citas con calma y vayan leyendo y escudriñando las Sagradas Escrituras. Y bueno, los espero en la próxima lección. Recuerden que las clases bíblicas son los martes y los jueves. Los espero todos los martes y todos los jueves en estas clases bíblicas, en esta enseñanza. Déjenme ver cuál es el título de nuestra siguiente clase.
Nuestra siguiente clase es el celibato sacerdotal y religioso. Ah, y de eso vamos a hablar en nuestra próxima clase, así es que vayan alistándose. Como lo mencionaba el padre, son temas de caballo de batalla. Sí, 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 son temas que ahorita en la actualidad son muy atacados. Los protestantes se llaman protestantes porque muchas cosas protestan. Por ejemplo, la Eucaristía es un buen ejemplo de lo que protestan. No creen, dicen que son símbolos, que no es verdad, que Jesús no está presente en la Eucaristía y que no hay que hacer la Santa Misa, que no se encuentra, si es la fracción del pan, ni siquiera conocen la fe católica y protestan en contra de ella. Es lo que yo digo. Hay muchos protestantes que no conocen la realidad de la fe católica, pero sí van por el mundo, hable y hable como el oro, cosas que ni siquiera conocen, pero sí hablan. Así es que miren, aquí está el título de nuestra próxima clase. Aquí está. El celibato sacerdotal y religioso. Así es que los espero en la próxima clase. Deseo que tengan un feliz y bendecido día, tarde o noche, donde quiera que me estén escuchando. También deseo que el Señor los bendiga y recuerden que los quiero mucho. No se olviden suscribirse, regalarme un me gusta al video y compartirlo. Compartan estas enseñanzas bíblicas. Es muy importante llevar el mensaje de Dios a todos los rincones de la tierra. Bueno.